Bueno, estamos acá en este café con egresados, una instancia de este año conmemorativo y recordatorio de una gesta que fue la de 1918. Así que estamos en una serie de acontecimientos que tienen que ver con nuestra ciudad, con nuestro país, justamente que tiene que ver con este hecho de 1918. Y estamos convocados justamente a partir de este café con egresados, que es una serie de actividades programadas y coordinadas por la Universidad Nacional de Córdoba, para conversar un poco con quienes han pasado por las aulas de nuestra querida Universidad Nacional y que hoy en día están ejerciendo sus tareas y su trabajo en distintos ámbitos. En este caso, mi nombre es Jorge Gaiteri, soy profesor en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la reciente creada Facultad de Ciencias de la Comunicación, y estoy con una egresada de esta facultad, que es Sol Rodríguez, que bueno, viene trabajando en el área de la comunicación institucional, del periodismo en Córdoba desde hace ya unos años, y que bueno, la idea es conversar un poco acerca de cuál ha sido su tarea en este tiempo como egresada y también, bueno, que nos cuente un poco y conversar en qué rumbo anda actualmente y también pensar un poco qué significa haber pasado por la universidad y bueno, vos no pasaste por la facultad, sino... Por la escuelita. Para nosotros es la escuelita, Ujú. la Escuela de Ciencias de la Información. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a la universidad por esta invitación. Quiero hacerle honor a una charla que tuve con mi papá hace 2 días, que cuando vio que había sido convocado para este café, me llama el día de su cumpleaños, el 4 de junio. Digo, bueno, le vamos a regalar al viejo un ratito de escucha. Y él me contó que, bueno, toda su experiencia y su paso por la Universidad Nacional de Córdoba y lo importante que fue para nuestra familia el poder lograr tener estudios universitarios. Yo soy segunda generación de profesionales gracias a la Universidad Nacional de Córdoba y realmente mi papá me contó cómo fue la historia de sus padres maestros, de cómo realmente ellos hicieron un esfuerzo enorme para que sus hijos pudiesen estudiar porque bueno, la educación siempre fue un valor muy, muy fuerte, muy preciado, sobre todo en Argentina y aquí en la Docta, y era también sinónimo de ascenso, ¿no? De ascenso social, cultural, y mis abuelos realmente hicieron un esfuerzo muy grande para que todos sus hijos pudiesen acceder a la educación pública y gratuita, así que si yo estoy acá, estoy gracias al esfuerzo que hicieron mis abuelos y al esfuerzo que también hicieron mis padres para que yo pudiese estudiar. Así que, y a la universidad, por suerte, que sigue existiendo, que es pública y gratuita y que creo que tenemos que seguir defendiendo fuertemente. No puedo dejar de emocionarme porque para mí es muy importante y el hecho que yo esté acá es gracias a mis ancestros, a los viejos que me anteceden y a toda la gente como los jóvenes, aquellos revolucionarios que en su momento se animaron a desafiar el sistema vigente y a lograr que hoy pudiésemos estar hoy acá sentados todos, ¿no? Así que para mí es muy importante este momento y Bueno, muchas gracias. para mí es doble, porque en realidad, en mi caso, yo soy primera generación de universitario, así que digamos que esto que vas diciendo vos, lo tengo mucho más cercano y también la importancia, ¿no? Familiar, que significa poder tener esta posibilidad que bueno, vinculada con esta acción concreta de una insurrección, vamos a llamarle, que tiene que ver con el reclamo de ciertos derechos y ciertas ideas que en ese momento resultaron ser muy de avanzada y que sin dudas creo que eso que pasó en 1918, en esos años, sin duda es el antecedente inmediato para que hoy estemos acá, Totalmente. diciendo lo que estamos diciendo y haciendo lo que estamos haciendo. Así que este aspecto, digamos, ese compromiso que sentimos los que pasamos por las aulas de la Universidad de Córdoba, evidentemente uno lo pone en juego en cada acción
diaria, o intenta, ¿no? Porque Por lo a veces menos, no es fácil. Sí, a veces no es fácil, pero la verdad que es parte de la historia de uno, ¿no? Y es parte de la historia, por lo menos de mi familia también. Tuve también la suerte tengo la suerte de tener a mi abuelo vivo, tiene 98 años y él fue uno de los directores del IMAF en ese momento, el instituto que hoy es FAMAF. Bueno, la universidad está atravesada en la vida de mi familia y bueno, y no puedo menos que agradecer que exista todavía y que podamos estar acá gracias a eso. La verdad que sí, tenés toda la razón, Jorge. Y la Escuela de Ciencias de la Información, en mí en particular, fue realmente un espacio en donde yo pude aprender muchísimas cosas y sobre todo conocer mucha gente diversa, ¿no? En definitiva, uno a veces se mueve en determinados círculos sociales y para mí entrar a la universidad fue también como abrirme a un mundo diferente, abrirme a un mundo en que yo no conocía y hoy creo que también es algo que quiero contagiarle a mis hijos, ¿no? Que ellos puedan también en algún futuro poder acceder a la educación universitaria, no solamente para aprender, sino también para conocer personas diferentes y para aprender de otros mundos, ¿no? Que en definitiva de eso se trata un poco la vida. Sí, yo, mira, la experiencia que tengo como docente en la universidad es justamente este aspecto que tiene que ver con los amplios espacios que se le abren en la cabeza cuando uno ingresa a las aulas en relación a esto que vos comentas de la cantidad de gente que uno conoce que tiene tan distintas procedencias y cómo eso a uno le va enriqueciendo, ¿no? Viene gente de todo el país, de todo el interior, de otros países también a nuestra universidad y ese ámbito, digamos, donde uno escucha distintas tonadas, no sé, te habrá pasado, Sí, ¿no? esa mixtura además de personas, de tonadas, de historias, ¿no? Y de esfuerzos, porque yo, por ejemplo, me acuerdo que mi primera amiga en la universidad fue María Jesús Cosimano, que ya no la he vuelto a ver más. Yo empecé a estudiar Derecho, hice un año de Derecho y después me cambié a la Escuela de Ciencias de la Información y ella era una hija de docentes de San Rafael, de Mendoza, y me acuerdo de haberla acompañado a vivir en pensiones, en departamentos muy pequeños, en donde no había gas, en donde ella tenía simplemente una anafe y la cama era la mesa, era el espacio donde estudiar, donde poner los libros. Y para mí eso fue como un impacto, ¿no? Y un choque con la realidad de otras personas, de pares como yo, sumamente lindo y fuerte, si se quiere. Y bueno, y hoy Jesús es una abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, gracias también a que existió esa posibilidad de que ella pudiese venir a estudiar acá y hoy la recuerdo como una persona que me enseñó muchísimo, ¿no? Bueno, y de ahí un montón de otras experiencias. Haber entrado a la Escuela de Ciencias de la Información fue también... bueno, haber leído Marx por primera vez yo vengo de una educación más bien católica, de haber ido a escuelas más conservadoras y de repente encontrarme en la Escuela de Ciencias de la Información con toda esa diversidad de chicos y chicas y empezar a leer a Marx, empezar a leer a Bourdieu, a familiarizarme con todos esos autores que después a uno le van como generando ese espíritu insurrecto, si se quiere, ¿no? No tiene precio. La verdad que para mí el paso por la facultad, por la escuelita ha sido justamente... si tengo que decir algo de la escuela, ha sido como la escuela encendió la llama de la insurrección que uno necesita para después tener la pasión para desempeñar las cosas que a uno le gustan dentro de la profesión, ¿no? Si pudieras contarnos un poquito cómo ha sido tu recorrido así, digamos, profesional a partir de tu egreso. Bueno, yo yo me especialicé dentro de la Escuela de Ciencia de la Información en Relaciones Institucionales, pero mi primer trabajo en los medios de comunicación, bueno, en realidad siempre trabajé durante mi carrera. Daba clases de inglés o trabajaba en el estudio jurídico con mi papá bueno, siempre trataba o daba clases de apoyo escolar a los niños, los vecinos de mi casa para poder tener plata para el verano. Y después mi primer trabajo fue en el sindicato del personal de casas de familia, en el SINPECAF, en el sindicato de empleadas domésticas, que es donde yo hago la tesis para recibirme como comunicadora. Y de ahí, un día pasé por el aula de televisión de la escuelita y estaban haciendo un casting para en ese momento, para el congreso que vino Matelart.
hace como 15 años atrás más o menos. Sí, recuerdo. Y era un congreso que fue raro en su dinámica porque se iba a transmitir en vivo a través de Colsecor, que era un canal de televisión cooperativa que llegaba a todos los medios del interior de la provincia de Córdoba. Entonces yo hice el casting para ser conductora de un ciclo que se iba a dar como a diario en el marco del congreso, y no quedé como conductora, pero sí quedé como productora. Y al segundo día de estar trabajando como productora en la sede de Colsecor, que en ese momento estaba ubicado en la avenida Castro Barros, la chica que había sido designada como conductora le agarró como una especie de susto y terminé siendo yo la conductora del espacio. Y ahí empezó un poco mi trayecto por los medios de comunicación de Córdoba. Después termino trabajando en Colsecor durante un año, haciendo producción audiovisual producción periodística, perdón, para los noticieros y haciendo una co-conducción de un noticiero. Muy rápidamente te insertaste, digamos, me inserté en el mundo muy laboral, rápidamente, ¿no? sí, muy rápidamente. Gracias a este casting de la escuelita, digamos. Y de ahí, bueno, se disolvió el proyecto de Colsecor como cooperativa de trabajo, por lo menos en el formato en el que yo había entrado. Conozco. Y al año aproximadamente entré como pasante del diario Hoy Día Córdoba. Y la vida quiso que yo terminara siendo empleada, digamos, contratada por el diario, y bueno, tuve la suerte de tener a un gran periodista como director periodístico del diario, un gran jefe que fue Ernesto el Tío Ponsati. Yo con Ernesto di mis primeros pasos en el periodismo, y a él le estaré siempre eternamente agradecida por todo el amor y la paciencia que me tuvo para enseñarme la profesión. Lo primero que hice fue desgrabar los domingos a las 3 de la tarde todas las radios. Era bastante tedioso y aburrido el trabajo, pero la verdad que yo lo hacía sumamente entusiasmada porque, bueno, estar ahí y el era... aprendizaje que significa ese trabajo que a veces uno lo toma tan tedioso y tan Sí. monotemático, pero es un aprendizaje, ¿eh? Totalmente, un aprendizaje de todo punto de vista. Además, yo me sentía que era como realmente el trabajo, y además de ahí hacíamos un montón de titulares, así que tenía que desgrabar muchas radios para después hacer muchas de las breves que le llamábamos nosotros. Aprendí, sobre todo en el Hoy Día Córdoba, que es un diario de noticias bastante breves, la capacidad de síntesis es muy importante. Entonces, bueno, ahí aprendí muchísimo a por lo menos a escribir con oraciones cortas, que no es poco. Bien. Y bueno, y de ahí después yo fui mamá. Entonces el trabajo en el diario se dificultaba muchísimo porque yo trabajaba de tarde-noche, los domingos, y la dinámica familiar se altera muchísimo en una redacción. Sí, por supuesto. De hecho, éramos 2 mujeres nada más en la redacción, la Vivi, que era la diseñadora gráfica, y yo. El resto eran todos hombres. Y bueno, entonces ahí me ofrecieron la posibilidad de ir a trabajar para lo que fue en su momento el COPEC, el Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba, un instituto que se creó hace como 8 años más o menos, que ya no existe. Lo crea el actual gobernador, Juan Schiaretti, y yo entré para trabajar todo lo que fue la parte de la puesta en marcha de ese consejo. Bueno, ese fue como mi traspaso de la vida periodística a la vida más institucional. Claro. Ese traspaso me costó mucho, la verdad, porque, bueno, son mundos absolutamente diferentes. Y de ahí terminé trabajando para la Secretaría de Planificación y Desarrollo de la provincia, también como comunicadora. Para mí fue un gran dilema pasar de ser periodista a comunicadora institucional o prensera, como le decimos ahora. Un dilema hasta moral, si se quiere, porque no estaba como muy bien visto, por lo menos en esa época no se llamaban periodistas aquellos que hacían prensa institucional, sobre todo para un gobierno o para la política. Entonces, bueno, tuve como mis grandes contradicciones, ¿no? Personales, internas, intelectuales, mis grandes debates internos y con mi familia al respecto. Pero bueno, hasta que entendí que uno no tenía que renunciar a un montón de cosas por hacer bien su trabajo y por hacerlo de manera más bien técnica, ¿no? Aunque siempre hay un costado político que se cuela por ahí. Y las vueltas de la vida hicieron que yo terminara trabajando en la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba. Después ingresé en el año 2009 con quien es el actual ministro de Economía de la provincia, Osvaldo Giordano.
Y en la caja creamos, junto con un par de compañeras más, Carolina Massetti y Natalia Rubio, también egresadas de la Escuela de Ciencias de la Información, el área de prensa y comunicación de la Caja de Jubilaciones, que fue muy importante en ese momento porque la caja era el agujero negro de la provincia, no se conocía mucho qué pasaba ahí adentro, y la verdad que el trabajo de vinculación entre la institución y los periodistas fue un trabajo muy lindo, muy enriquecedor, muy estratégico. De vanguardia, si se quiere, para un organismo público tan enquistado. Y bueno, y hoy lo puedo contar con orgullo que realmente, bueno, hoy la Caja es uno de los organismos públicos a los que los periodistas más recurren para pedir información. Después de haber estado ahí durante 3 años, la Caja tenía a su cargo el espacio Ilia, que en ese momento se llamaba el Hogar de Día Arturo Humberto Ilia. Hogar de Día, sí. El Hogar de Día. Sí, sí, sí. El Hogar de Día había sido creado en 1986 por un gobierno radical, con una visión muy de vanguardia respecto del trabajo con sus propios jubilados. La idea era de crear un espacio para que los jubilados de la Caja de Jubilaciones pudiesen realizar actividades socioculturales y recreativas. Pero con el devenir del tiempo y el paso de los cambios políticos dentro del gobierno de la provincia y de los directorios de la Caja, que después terminó siendo intervenida, es un espacio que terminó siendo como la Siberia, ¿no? O sea, ahí se formó el lugar de pago, se había desvirtuado un poco el fin del Hogar de Día. Era el lugar, se había transformado en una especie de banco en donde las personas, los jubilados... haber pasado y largas colas, ahí dando la vuelta, sí. Claro. Tengo ese recuerdo, sí. Claro, entonces, se convirtió en otra cosa, digamos. Se había convertido en otra cosa. Y bueno, y después de mucho tiempo, no quiero ser ingrata, digamos, con quienes me antecedieron antes de que yo pudiera asumir la responsabilidad de coordinar ese lugar, había habido muchos intentos para sacarlo a flote, pero la realidad es que se crea un fondo específico para actividades socioculturales y recreativas y gracias a ese fondo se le pudo dar otra impronta, digamos, al lugar. Y fue así como en el 2012, llego también de la mano de mis compañeras Natalia y Carolina a ver qué hacíamos con ese lugar para los adultos mayores. Y la verdad que la experiencia ahí fue hermosa, inolvidable. De hecho, hoy acá me acompañan muchas de las personas que han participado de las actividades del espacio como asistentes y como miembros del equipo de trabajo. Y bueno, y ahí es cuando yo empiezo a trabajar mucho más lo que es la comunicación y la vejez, y me empiezo como a especializar un poco en todo lo que es el periodismo y el envejecimiento. Pero bueno, ese camino lo empiezo a hacer desde un trabajo muy personal. Cuando yo asumo en el espacio Ilia, nace mi segunda hija. Entonces, bueno, yo estaba como muy interpelada entre vincularme con gente que está de 60, 70, 80, 90 años y con un bebé recién nacido, ¿no? Era como todo un desafío y empiezo como a preguntarme esto de los ciclos de la vida, ¿no? De las etapas de la vida y por qué yo empiezo a estar en esos lugares atravesada por las edades y por las experiencias y por el envejecimiento. Y empiezo a trabajar mi propio envejecimiento y en realidad lo empiezo a trabajar porque la gente con la que yo me iba encontrando en el espacio Ilia, que después lo llamamos espacio, yo hablo mucho del espacio porque de hogar fue una gran conquista también transformar el nombre, ¿no? Que era Hogar de Día, ¿no? Antes era el Hogar de Día, Arturo Humberto Ilia, y lo transformamos en espacio porque el hogar era un término muy de la década del 80, en donde el adulto mayor era visto como un objeto de intervención. Y ya estábamos en una etapa del crecimiento de los conceptos gerontológicos, en donde al viejo o vieja, yo lo digo, hablo mucho en esos términos, pueden ofender, pero lo hacemos de manera muy habitual y común, sin eufemismos, empezaba a vivirse ya el paradigma de la persona mayor como sujeto de derecho, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajaba con mucha gente que me decía, ahora que ya crié a mis hijos, ahora que ya soy viudo o viuda, quiero empezar a hacer mi vida, me decía. Y yo
me quedaba como perpleja, ¿no? Porque entonces yo me preguntaba, ¿y qué hicieron antes? ¿Qué hicieron antes? Claro, claro, sí. Y Sí. yo quería ser mamá de mis hijas, no quería esperar o quería hacer lo que me gustaba siendo mamá. No quería esperar a Que pase envejecer, la a que pase la etapa etapa de madre madre. para empezar a hacer no sé qué. Exactamente. Sí, sí. Entonces, bueno, así empezó un poco también mi admiración por ese trabajo, mi compromiso y creo que también lo pudimos gestar porque aprendimos a trabajar mucho en equipo. Esta diversidad de la cual yo aprendí mucho en la Escuela de Ciencias de la Información fue la diversidad con la que yo me encontré en definitiva en la vida, en el trabajo. Y es una diversidad que tuve que aprender a aceptar, a incorporar, Claro, a a abrazar, sobrellevarla, a claro. sobrellevar Sí. y bueno, y entender Sí. que hay muchos modos de obtener los mismos resultados, ¿no? Ujú, ujú. Y que el camino puede ser diferente para unos, para otros, pero que bueno, si uno realmente busca en el trayecto poder gestar proyectos con respeto y con amor, en definitiva, que es un poco lo que me sorprendió más del manifiesto de la Reforma, ¿no? Que utiliza mucho la palabra amor. Bueno, no hay... Sí, yo pensaba en este trayecto último que estás mencionando en tu trabajo con los viejos. Por ahí compartimos también algunas instancias de trabajo, porque en algunas áreas de mi trabajo personal trabajo con personas, adultos mayores, viejos, y uno se encuentra como en una serie de disyuntivas en cuanto a comunicar, ¿no? La vejez, en cuanto a comunicar este estado de la vida, que es hermoso como deberían ser todos los estados de la vida. Y digo contradicciones o situaciones donde se complejiza la comunicación, porque uno tiene que encontrarse con una serie de mensajes que tienen que ver con no llegar a esa edad, o llegar a esa edad y disimularla lo más posible, ¿no? ¿Cómo es eso, no? ¿Cuán instalado está ese estereotipo, llamémosle social, y cuán difícil es trabajarlo desde otra idea, desde otra lógica, desde la comunicación, ¿no? Totalmente. Que es el desafío. Es el gran desafío y yo creo que hay una parte del manifiesto que dice que los jóvenes son los héroes. Algo habla como los grandes héroes del momento, digamos, ¿no? O sea, y yo creo que... Sí, dice, los jóvenes estamos en estado de trance, dice. Estamos en estado de Estamos en trance. nuestra hora y una serie de Sí. cuestiones que exalta, digamos, la idea de la juventud como el momento, así. Bueno, yo diría que los viejos también, que todas las personas envejecientes, que somos todos, porque si no envejecemos significa que estamos muertos, deberíamos hacer lo mismo con el tema de la vejez, ¿no? Realmente ya está comprobado científicamente de que cada vez vamos a vivir más y que cada vez va a haber más viejos en el planeta, sobre todo en países en donde las condiciones puedan permitir el envejecimiento. Y realmente los jóvenes de la Reforma son los viejos del siglo XXI, ¿no? O sea, tenemos que empezar a pensarnos envejecientes, porque vamos a ser durante más tiempo viejos que jóvenes. Claro, sí, antes una persona de 50 años, 55 años ya era un viejo. Exactamente. Y hoy en día... Y hoy en día está en la plenitud de claro, todo. Claro, de todo. Vos le decías a una persona, no sé, el otro día estaba en una conversación y alguien le preguntaba, ¿qué vas a hacer una persona de 60 años? ¿Qué vas a hacer en tus próximos 25 años de vida? Y preguntarle eso a una persona hace 30, 40 años atrás era como casi ofensivo, es decirle, era algo que no estaba en la proyección, No estaba ¿no? en la proyección. Pero hoy en día sí tenemos que tenerlo en la proyección. Entonces, me parece que instalar fuertemente el tema, no solo en las personas que están, lo que vos planteas me parece interesante en este aspecto, que es desde el mismo momento en que nacemos ir pensándonos como ese viejo que vamos a ser. En realidad es pensar la vida como un proceso de constante envejecimiento, ¿no? Lo que pasa es que a medida que crecemos lo vamos atravesando esa vida con tantos prejuicios, con tantas miradas sesgadas, porque uno de los ejemplos que hablábamos hoy, Jorge, hoy estamos conmemorando los 100 años de una reforma, ¿no? Y ese 100 empoderado, poderoso, ¿no? De decir, bueno, 100 años, wow, qué bárbaro. Ahora, si ese concepto de 100 años, en donde depositamos un montón de adjetivos calificativos positivos, lo trasladamos a una persona,
seguramente va a ser distinto, ¿no? Yo cuando hablo de una persona vieja me imagino un montón, lo hemos comprobado en charlas que hemos dado con los equipos de trabajo. Bueno, ¿qué es una persona vieja? Y bueno, una persona que está esperando la muerte o enferma o deteriorada, ¿no? Y ahora en una institución de 100 años, no, reconocimiento, prestigio. Entonces, bueno, ¿qué diferencia hay entre en por qué una institución vieja puede ser todo eso positivamente y por qué una persona vieja todo lo contrario en negativo, ¿no? Sí. Estamos atravesados culturalmente por una mirada, por un miedo a envejecer, que en definitiva es miedo a vivir, ¿no? Entonces, y en los medios de comunicación lo refleja muchísimo eso. Parece que cuando hay un titular que tiene como protagonista una persona adulta mayor, esa persona pierde su condición de persona y se transforma en jubilado, en abuelo, en abuela, ¿no? Como si hubiese dejado de ser mujer o varón, al que le pasó algo por el simple hecho de tener más de una determinada edad. Entonces sí hay todo un tema a trabajar con los comunicadores y en los medios de comunicación sobre el concepto del proceso de envejecimiento. Pero yo creo que el principal desafío es que cada uno empiece a trabajar su propio proceso de envejecimiento, porque el periodista muchas veces habla del otro de ese modo porque le cuesta mirarse a sí mismo, lejos, ¿no? Sintiéndolo como en un lugar lejano, al que nunca me va a pasar. Y ojalá que le pase, y ojalá que llegue, ¿no? Porque realmente es una conquista de la ciencia el poder envejecer. Es una conquista nuestra, de los seres humanos, de la universidad, ¿no? El que haya personas que hayan logrado prolongar la expectativa de vida. Entonces, y prolongar la expectativa de vida, por ahí también lo hemos conversado en otras ocasiones, esta cuestión de tener siempre un proyecto, ¿no? Para todas las personas en todas las etapas de la vida, porque por ahí es eso, ¿no? El alimento diario de lo que vamos viviendo es decir, bueno, pero mañana me levanto y tengo esto para hacer. Exactamente. ¿No? Entonces, instalar esa idea en las personas de todas las edades, me parece que no es menor, ¿no? Una tarea que no es menor para la comunicación, para los comunicadores, que trabajamos justamente con esto, con las ideas, con tomar algunos aspectos que tienen que ver con nuestras tradiciones y tomar algunos aspectos que tienen que ver con estas renovaciones permanentes que nos ofrece la sociedad actual. Estamos viviendo una época de una transición así fenomenal, digamos, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, los últimos 30 años el mundo ha cambiado así y sigue cambiando y no sabemos hacia dónde. Entonces esta transición en la cual estamos metidos todos, poder tomarla, poder pensarla y poder, bueno, compartir esta reflexión de etapa de transición y qué tomamos y qué dejamos de esto que ha venido quedando atrás. En el caso de pensar la vejez me parece que hay un aspecto ahí que es muy, muy fuerte, que tiene que ver con esto justamente de lo nuevo. Esta idea de nuevo, no sé, puede ser que es como un nuevo actor social. Es un nuevo actor social el viejo, la vieja son nuevos actores sociales, definitivamente, y que se tienen que sentir empoderados. Y es un empoderamiento que quizás no veamos en las generaciones actuales, pero que sí tenemos que empezar a trabajar para nosotros, para cuando nosotros lleguemos a tener 60, 65, 70 años, ¿no? De hecho, ahora están surgiendo muchísimo lo que son los cursos prejubilatorios. Claro, y está bien eso, porque en definitiva son cursos que te ayudan a pensarte. Qué importante lo que hacen algunos gremios un poco más atentos. Yo he observado algunos gremios que están pensando y están trabajando estos cursos, estas ideas, esta motivación, porque verdaderamente en la idea del obrero, digamos, el obrero que trabaja en una empresa una X cantidad de años y se jubila y queda haciendo que, entonces esta idea de empezar a ver que, aparte de una cuestión de salud, ¿no? O sea, yo siempre pienso, las personas que tienen una motivación para levantarse mañana, tienen otra idea de su cuerpo también. No es tan fácil que se enfermen, por ejemplo. No. Entonces, bueno, nosotros lo veíamos mucho cuando trabajábamos en el espacio Ilia, de que mucha gente había cambiado la visita al médico por el taller de percusión creativa y círculo de tambores. Acá la tenemos a Socorro, que es integrante de un grupo que ahora ha tomado muchísima dimensión, que es Fuerza Mayor, que es un grupo de percusión y círculo de tambores de adultos mayores. Ellos fabrican sus propios instrumentos y después tienen todo y regalan instrumentos, hacen lo que se llama la siembra de tambores en las escuelas.
Bueno, y la verdad que es impresionante ver cómo las personas a veces cuando nos damos unas segundas, terceras, cuartas oportunidades, podemos disfrutar de la vida en cualquier etapa de la vida, cual, ¿no? Tal cual. Y bueno, terminé mi paso por el Espacio Ilia. Por suerte, sigo trabajando para el diario Hoy Día Córdoba, escribiendo y trabajando para lo que se llama ahora un proyecto de comunicación que es de Porota Vida. Porota Vida es una vieja, un arquetipo de mujer envejeciente que después de haber pasado por distintas situaciones en su vida, como haber enviudado y haber despedido a sus hijos de su casa porque sus hijos ya hicieron sus propias vidas, tuvo dos opciones: deprimirse o reinventarse. Y ella elige reinventarse después de los 60. Y bueno, y Porota es un proyecto de comunicación que intenta no solamente promover los derechos de las personas mayores, sino también reflexionar sobre el proceso de envejecimiento en todas las edades y de condensar todo lo que se está haciendo en Córdoba y por qué no en Argentina para los adultos mayores de la provincia. Así que bueno, y también tuve la posibilidad de colaborar junto con la gente de los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo en el diseño del Plan Córdoba Mayor, que es un plan para adultos mayores que se puso en marcha este año y que bueno, que tuve por suerte la posibilidad de colaborar ahí gracias a todo este trayecto que he venido haciendo. Bárbaro. Así que bueno, y para la universidad también va a ser un desafío pensar en los viejos, no solamente para ofrecerles talleres socioculturales y recreativos como hoy lo hace UPAMI, como hoy lo hace el PUAM, sino también como estudiantes, ¿no? Porque una universidad envejecida, como lo es hoy, también tiene que poder incorporar a personas envejecientes de todas las edades. Sin duda, los principios reformistas de aquellos locos que hace 100 años pensaron un modelo de universidad y un modelo también de país, de sociedad, donde hubiera una inclusión. Pensemos que la extensión universitaria empezó a mencionarse en ese momento y hoy en día es una realidad que abarca todo el espacio universitario. Digo, en el afán de esos soñadores, quizá este reflejo en esta actualidad de pensar en estas personas que son los viejos, seguramente es resultado y reflejo de ese pensamiento y esa semilla que instalaron cuando ocurrieron estos hechos. Me parece que se nos está como acabando el tiempo, Sol, así que rápido. Sí, ¿no? Se pasó rápido. Así que, bueno, queremos agradecerte en nombre de Café con Egresados de la universidad este momentito que hemos tenido para compartir un poco experiencias, saberes, conocimientos, ignorancias. Ignorancias. Porque también se trata de eso, lo que hemos hablado al principio, este compartir que siempre es enriquecedor. Así que muchas gracias, Sol Rodríguez, por acercarse a este Café con Egresados. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias.